Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, 1 de mayo del año 2018. Una mesa especial, una mesa que va a estar enfocada justamente en esta conmemoración, la del Día Internacional de los Trabajadores. Una mesa que está integrada por Juan Gavito, buen día. Buen día para todos. Gabriel Mazarovich, ya lo escucharon. Muy buenos días. Eduardo de León, que ha venido ya a más de una de estas tertulias. Gracias, Eduardo. Y como invitado, porque en tertulia hasta ahora no había estado, sí en entrevistas, Eduardo Blasina. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá tenemos distintos enfoques, ¿no? Porque con Juan tenemos un abogado y también político en buena parte de su vida. Ahora no, ¿no? Más bien corrido un costado. Me gusta empezar por decir docente, ¿no? Docente, ahí por está. Lo menos. De eso estoy jubilado, de funcionario público. Sí. Con Gabriel tenemos a un periodista, pero además alguien muy vinculado a la actividad política en el Partido Comunista y al movimiento sindical. Nací ahí. Eduardo de León, que ve el mundo desde la sociología y al mismo tiempo tiene su actividad política en el Partido Socialista. Sí, y después trabajo en consultoría social y... Sí. Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo, periodista, empresario también en distintos rubros de lo agropecuario. Bueno, de esta manera está conformada esta mesa con la que vamos a charlar en los próximos minutos. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el PIT-CNT organiza los actos tradicionales donde se homenajea a los mártires de Chicago y la lucha de los asalariados del mundo en defensa de sus derechos y la conquista de una sociedad sin explotados ni explotadores, según se informa textualmente. ¿Cuál es la consigna este año? Con unidad y lucha hacemos futuro. El sábado pasado, en su columna de todas las semanas en el diario El Observador, Eduardo Blasina escribió la proclama que a él le gustaría escuchar en un día como el de hoy. También gira en torno a la unidad, pero otra unidad. Les leo algún párrafo. Dice Eduardo Blasina. Los 15 años de crecimiento de Uruguay son una construcción colectiva de las sucesivas administraciones democráticas que ha cuajado merced a una demanda explosiva de Asia que persistirá y por lo tanto es algo muy importante. Algo valioso a cuidar, sostener, prolongar y usar como herramienta hasta erradicar la pobreza en Uruguay. Podemos perder la oportunidad por dos razones: por gastar más de lo posible en lo económico y por construir una cultura política de desconfianza de unos uruguayos enfrentados con otros. El mejor plantel de fútbol no gana un campeonato si es un plantel dividido. Trabajadores de Uruguay, uníos, dice Eduardo Blasina. Y para eso, evaluad que la idea de la lucha de clases puede ser un grave error, que allí donde se ha aplicado ha terminado todo muy, muy mal invariablemente. Uníos los trabajadores empresarios y los trabajadores asalariados y los que son mixtos, porque van en parte al resultado de las empresas, pero también los del software, los que esquilan, los hoteleros, los científicos y artistas. A pensar juntos cómo agregar valor, cómo exportar, cómo construir relaciones ganar-ganar, porque eso es lo que puede en los próximos años hacer de Uruguay un país desarrollado. ¿Cómo le sonó esta inquietud? O, dicho más en términos generales, ¿qué tipo de relaciones laborales se necesita en este momento del Uruguay? No empiezo por Eduardo, porque a Eduardo ya lo leí, a Eduardo Blasina. Voy quizás al otro Eduardo de León. Bueno, podría detenerme en el punto de la lucha de clases, lo que vos llamás lucha de clases, el artículo. No quiero ingresar en esa arista de discusión, porque en realidad el artículo es una invitación a remar juntos para sacar el país adelante y continuar el proceso de desarrollo de los últimos años, dando tal vez un salto en la calidad de ese desarrollo. Sobre el punto concreto de la lucha de clases, simplemente diría lo siguiente: toda sociedad, no hay sociedad en el mundo, desde que existe el trabajo humano, en la que no exista conflicto social. El conflicto social es normal en cualquier sociedad y, digamos, en la versión particular de Marx, cuando él habla, incluso de Marx ayornado, cuando se habla de lucha de clases, se está hablando de lucha entre sectores poseedores o no poseedores de riqueza, es decir, de activos como la tierra, el capital, etcétera.
Y sin duda esa es una dimensión, a mi juicio, inobjetable de conflicto, y por eso es que se impone en muchas sociedades la necesidad de cooperación. Ahora, a mí me parece más interesante, ese simple punto de diagnóstico puede llevar a dos tendencias extremas. Una que dice, aquí vivimos en un mundo armónico de por sí, no hay contradicciones, y del otro lado una celebración de un dato de la realidad, que es el conflicto, para decir, como el conflicto está naturalizado, hagamos más conflicto, o sea, generemos una dinámica de conflicto. No comparto ninguna de las dos perspectivas. Lo que creo que es un desafío importante que plantea el artículo y que además da en la tecla de un problema central del desarrollo en Uruguay es la cuestión de la confianza social o de la desconfianza. Ahora quisiera detenerme en la cuestión de la confianza social y no en la dimensión política, de competencia política. A veces uno cree que hoy es un momento exacerbado, de pasiones exacerbadas. El otro día un amigo me mostraba textos de diarios del año 62, 61 y no podés creer las cosas que se decían, ¿no? Eso sí que era mucho más exacerbado. Sí, impresionante. Acción con el debate. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué en el Uruguay es tan difícil generar una dinámica de pactos, de acuerdos para ganar entre los actores sociales? Me adelanto a decir que el país tiene una memoria social donde las crisis económicas fueron vividas como choques brutales externos. Eso ha generado en la sociedad una dinámica del tipo, tengo que hacer acuerdos de corto plazo ya, y de pérdida de la perspectiva de largo plazo. Eso incide en los procesos de negociación colectiva que se generan cotidianamente desde que se reinstauró la negociación colectiva en 2005. De las dos partes, porque por ejemplo, si hablamos de productividad, no hay un acuerdo ni entre los empresarios, entre sí, ni entre los empresarios y los sindicatos sobre cómo medir productividad. Es algo que se resuelve, digo. Austria tiene un instituto de medición de productividad de consenso nacional, Suecia lo tiene, Uruguay no lo ha resuelto. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que yo creo que son los desafíos, que después más adelante podemos discutirlo, que me parece que tienen las relaciones laborales en Uruguay y el movimiento obrero en particular. Eduardo Blasín, ¿algún comentario antes de que escuchemos a los demás? No, bueno, Eduardo presenta la visión amigable de la lucha de clases, ¿no? Bueno, hay un conflicto, entonces pensemos cómo resolverlo. A mí me parece que históricamente no fue planteado así, y parte de esa crispación que él mencionaba en el 62 tenía que ver con esa visión de que nosotros los obreros aplastamos en la lucha de clases a la malvada burguesía y entonces ahí construimos el paraíso en un santiamén, que es una visión que todavía persiste. A este 1 de mayo va a venir alguien a hablar desde Cuba, por ejemplo, que es como un enviado desde el paraíso a contarnos como todo iría bien si no fuera por el malvado imperialismo. Me parece que hay un discurso a superar, claramente, un discurso darwiniano de Marx, que leyó El origen de las especies y dijo, bueno, yo quiero hoy también descubrir la ley que mueve al mundo social, y la ley es que hay una lucha irreductible en la cual los obreros terminarán demográficamente aplastando a la burguesía. A David Ricardo, ¿no? No, leyó, bueno, además, pero le pidió expresamente a Darwin que le escribiera el prólogo, sí. Lo cual Darwin amablemente declinó. Hay una visión que para mí está totalmente anquilosada, que es la de la lucha, la de el discurso bélico por el cual el burgués es un enemigo al que hay que ir quitando cosas gradualmente, que en algún momento va a tener que ser superado, porque ya se probó en incontables lugares y trajo un volumen de destrucción impresionante. Entonces, en algún momento va a haber que hacer el clic. ¿Quién sigue ahora? ¿Gabriel o Juan? No, capaz que hacemos así porque Dale. Yo voy a coincidir con Blasina y Eduardo y Gabriel van a... Hoy la mesa quedó integrada. Y hacemos una diagonal. Entonces, ¿quién va? Entonces le toca... No. Dale. Lo dejamos a Gabriel, que es el especialista en lucha de clases. Sin duda. En la sí. La otra vez estaba en una reunión y me preguntaron en calidad de qué estaba en la reunión y un compañero de un sindicato al que estaba ayudando dijo asesor en lucha de clases. Me encanta el título.
Yo creo que hay una cuestión que hay que plantear con claridad. Yo creo que es un artículo inteligente, el que está escrito. Creo que hay dos o tres cosas que hay que decir. Primero, no es que se aplique la lucha de clases, o sea, las clases sociales existen y dan, en algunos lugares hubo éxitos de unas clases, en otras hubo otro. El mundo hoy está dominado por una clase que va ganando en esa lucha. No es que luche un lado solo, ¿no? Y es cierto que hubo problemas en las construcciones alternativas hacia otra sociedad. Creo que no hay que rendirse, ¿no? El capitalismo fracasó 3 veces antes de superar al feudalismo. Si se hubiera rendido no tendríamos capitalismo y seguiríamos con reyes, ¿no? Pasaron años peleando con eso y no muy amigablemente, además. Entonces, segundo, creo que hay problemas planteados. Por ejemplo, yo creo que relaciones laborales, mucho más negociación colectiva. Y ahí está planteado. O sea, las cámaras empresariales han planteado una queja en la OIT para sacar la negociación colectiva. Si fuera por las cámaras empresariales uruguayas, en Uruguay no habría negociación colectiva. De hecho, ya no la hubo, ni durante la dictadura, ni durante una cantidad de años. Eso hubo que pelear para que hubiera negociación colectiva. La recuperación salarial y de las jubilaciones se da en los consejos de salario, luchando, por suerte, con niveles de consenso importantes. La ronda que tuvo menos tuvo un 80% de consenso en los consejos de salario. Pero las patronales uruguayas no quieren que haya consejo de salario. No es que daría lo mismo, no lo quieren. Están en una queja en la OIT porque vivimos en la Rusia soviética, según Mailos. Entonces, hay una discusión de ese tenor. Segundo, pedirle al PICNT que represente a los pequeños empresarios y todo. De hecho, hay pequeños empresarios y profesionales afiliados al PICNT, muchísimos. ¿Pero tú le pedís al PIT-CNT que representa a los pequeños empresarios? No, yo lo que digo es que conceptualmente un empresario es un trabajador. Está bien, pero le pedís que te decís que en el manifiesto estuviera representado los planteos de los pequeños empresarios. Yo entendí mal la nota. No, yo creo que hay un discurso muchas veces que es muy inclusivo respecto a las minorías, que sin embargo cuando la minoría son los empresarios, que en definitiva es una persona que trabaja y además arriesga sus ahorros, ahí no somos para nada inclusivos y le tiramos con todo y, bueno, eso no es hacemos gala del clasismo y de... Eso no es verdad. Yo te voy a explicar. Por ejemplo, en el 1 de mayo del 83 y del 84, los trabajadores uruguayos, que yo estuve también organizándolo, hicieron el discurso por toda la sociedad y también por los empresarios. Cuando la crisis del 2002, el PICNT convocó con las cámaras empresariales uruguayas y los pequeños empresarios la concertación para el crecimiento. Cuando se plantea hoy el tema de una política industrial independiente y una política de compras públicas, por ejemplo, de lo que están viviendo los pequeños productores de cerdo, que si no se morirían. Entonces, en los discursos del movimiento sindical es donde hay planteado una perspectiva que incluye también a los empresarios. Yo no escuché nunca ni a la Asociación Rural, ni a la Cámara de Comercio, ni a la Cámara de Industria plantear una sola vez algún problema de los trabajadores, ni una. Es más, todas las leyes que se conquistaron en este periodo se conquistaron con una campaña feroz en contra de las cámaras empresariales. Todas. Juan. Bien, yo empezaba diciendo que coincidía con Blasina, pero para no repetir conceptos que ya se han manejado, diría que acá lo más importante no es tanto cómo se interpreta hoy la lucha de clases, que habría bastante para decir, porque hay quien de la lucha al odio hay un pasito, sin duda, y del odio a la exclusión hay un pasito, ¿verdad? Sino que el problema es que no se ha discutido el día después, es decir, la lucha de clases tal cual Marx la proclamó implicaba que que el proletariado se apropiaba de los medios de producción e instauraba un estado de situación un poco menos que idílico. Tampoco es idílico el mercado ni la libre empresa pura, eso es obvio. Pero ¿qué pasa? Que seguimos empantanados en ver quién es mi enemigo o mi rival en la lucha de clases. Cuando digo mi enemigo es al que yo tendría que eliminar, entre comillas, o mi rival es aquel al que le tengo que arrebatar la bandera para ser yo la vanguardia, ¿no? Porque hay mucha lucha interna en ese sentido. Seguimos empantanados en ver eso y no en el día después, es decir, a dónde queremos llegar. Entonces yo creo que ahí sí es válido ir a los ejemplos del mundo. Los ciclos largos históricos que decía Gabriel, sí, es verdad.
Pero es una realidad que justamente donde estaban dadas las condiciones ideales para que prosperara el comunismo, como Estados Unidos, que era ya entonces una sociedad industrializada y realmente opresora de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, ahí no prosperó y tiempo hubo. Tampoco ocurrió en Europa, tampoco ocurrió en los países en desarrollo. Y entonces alguna razón habrá para que ese modelo tan bueno no haya prosperado. Pero vengo un poco más acá, para aterrizar las cosas al Uruguay y a casos concretos. Si el problema fuera solo la apropiación de la plusvalía y los malvados que son los capitalistas patrones, entonces todas las empresas cooperativas que en el Uruguay existen hace más de 70 años serían prósperas, equitativas, y todos sus trabajadores, que son al mismo tiempo los dueños de la empresa, tendrían salarios fabulosos, y no lo tienen. Cuando vamos a comprar a la cooperativa magisterial o a la cooperativa bancaria, tendríamos que tener unos precios regalados, y sin embargo operan más o menos como operan las demás empresas. Y las mal llamadas empresas recuperadas o autogestionadas, que recientemente se les dio una mano con la famosa velita prendida al socialismo, también fueron un fracaso. Quiere decir que hay ingredientes, que hay elementos que van más allá de esa simplificación excesiva entre el que tiene el capital o los dueños o el dueño de los medios de producción y el que solo tiene su trabajo. Hay que ver dónde se agrega valor para poder acceder a una mejor distribución. Y no me afilio a la tesis de que primero crecemos y después distribuimos, o primero distribuimos, porque es una simplificación excesiva. Pero creo que manejarse ahora con las categorías de análisis de hace un siglo y medio que manejó Carlos Marx es ridículo, francamente absurdo. Lo que tenemos que ver es cuál es ese ideal posterior a la lucha de clases o a la resolución del conflicto o a la administración del conflicto, que en definitiva ahí coincido con el otro Eduardo, que es lo que en definitiva tenemos que lograr, porque conflictos habrá siempre, pero ¿a dónde queremos ir? Y ahí vuelvo a la metáfora de Blasina, es decir, mientras nos peleamos hacia dónde queremos ir, no podemos estar agujereando el piso del bote, porque ahí nos hundimos todos. Eso está clarísimo. Pero quizás justamente más allá de ir a la historia y al concepto de lucha de clases, capaz que podemos discutir a propósito de la propuesta, ¿no? Porque si no, el debate puede ser gigante, larguísimo y no sé si productivo. La propuesta, por ejemplo, esta que se formula en esta frase: uníos los trabajadores empresarios y los trabajadores asalariados y los que son mixtos. Eduardo. Sí, no, solo para cerrar la parte anterior, sobre la cual no voy a insistir como por las razones que señala Emiliano. Lo primero es que un debate sobre Marx ahora es imposible. Yo no creo... Estamos a 200 años de su nacimiento. Sí, el 5 de mayo. El pretexto es perfecto. Permíteme. Sí, hay creo que quien pone la no cara de Marx y la cara de Che, que no solo te hablaba de lucha, sino de odio de clase, ¿no? Hay una disciplina que es la hermenéutica que estudia la interpretación de los textos. Se pueden generar lecturas contemporáneas o lecturas inmanentes de un texto como si fuera hablar solo como un oráculo desde el siglo XIX o desde el siglo XVI. Eso vale para todos los autores. Entonces, podemos entrar en una lectura anacrónica de Marx o en una lectura inteligente y contemporánea de Marx y respetuosa de la dinámica, de la lógica del autor. Segundo, sobre el tema de las clases, yo diría... Las clases no siempre son sujetos sociales. Lo son en algunas culturas y como producto de procesos de construcción social y política y cultural. Hay sociedades en las que no hay dinámica de conflicto basado en clases. Una es Estados Unidos, porque la sociedad se construye mucho más sobre la base de una idea fuerte de individuo. Eso no sucede en Europa, que claramente es el continente de origen del socialismo, y no sucede en América Latina, donde en todo caso suceden cosas muy contradictorias al mismo tiempo. Así que yo diría, no es un principio general el hecho de que las clases sean actores. Es lo que Lenin llamaba la distinción entre clase en sí y clase para sí. Precisamente era él el que señalaba que la clase obrera por sí tenía un horizonte, estaba condenada a lo que él llamaba el tradiunionismo, que es un sindicalismo muy reivindicativo, extremadamente reivindicativo y además muy activista, como era y es el británico, y muy poco colaborativo, pero sobre todo incapaz de pensar en términos de un proyecto global, universal, que trascienda una fracción, el interés de una fracción concreta de la clase trabajadora.
Y por último, quiero decir, el Uruguay tiene un problema de legitimación cultural del empresariado. Eso es un problema objetivo, en mi opinión. Es un problema, yo diría, constitutivo de nuestra cultura, lo llevaría lejos, es un tema de tesis para mí, hace muchos años que vengo estudiando esa cuestión. El Uruguay no legitima culturalmente empresariado, hablo de los propios empresarios, y esto no tiene que ver con un problema de ideología, lucha de clases, tiene que ver con una cultura que viene de lejos en Uruguay, y me parece que nos iríamos bastante atrás para poder discutir esa cuestión. Pero el problema está planteado. Vos no podés tener procesos de desarrollo sin empresarios. El problema estamos cero, tratando de discutir lo de hoy, ¿no? Sí, el problema cero del desarrollo es no es la falta de capital, es la falta de capacidades para generar desarrollo, para conducir desarrollo. Y capacidades quiere decir actores, quiere decir empresarios. Entonces, volviendo a lo de hoy, me parece, repito, que hay un desafío en las relaciones laborales de construcción de mecanismos que favorezcan el consenso. Y sobre eso es que yo quisiera, en todo caso, discutir después. Eduardo. Bueno, yo voy a tratar de dar un giro. Cuando Gabriel hablaba de los actos del PIT del 83 y del 84 me hacía gracia porque son dos actos a los que fui fervorosamente en aquellas épocas donde uno decía lucha, y bueno, era luchar contra la dictadura, y había como una cosa que uno evidentemente compartía. Creo que a partir de esos 83-84 el acto se va reduciendo a una cosa que es como una secta de adoradores de algo que ya recontra fue. Y evidentemente para mí hay que darle un giro a los actos. Por ejemplo, no hay una vez que se diga, bueno, vamos a avanzar en la lucha contra la pobreza, vamos a avanzar en que los hijos de los trabajadores que van a un liceo público, en vez de egresar del liceo público un 20%, que es la perpetuación de la pobreza, egresen el 90%. Hay tantas cosas que se podrían decir, y que uno ya sabe que lo que se va a decir es que el Estado gaste más, que el salario suba más que la inflación, aunque se fundan todos, que el imperialismo es el culpable de todo lo que nos vaya mal, y entonces es como algo tan previsible que se va haciendo como un club de cada vez más reducido. Y me parece que en el siglo XXI, no sé, yo que sueño con que Uruguay sea como un Silicon Valley agropecuario, me imagino eso en el Silicon Valley, y sería como algo para hacer una cosa turística de cómo era el mundo hace añares, ¿no? O me recuerda a mi hijo que estudia la revolución industrial ahora en el liceo, y a él le parece que está estudiando la prehistoria y es como volver a esa lógica de la primera revolución industrial. Entonces me parece que si no pensamos en eso colectivamente, decir, señores, vamos 15 años de crecimiento, vamos a meterle 15 años más, y esto puede ser un lugar maravilloso, y vamos a ver cómo hacemos un gran equipo, un cowork, ahora que están proliferando afortunadamente los espacios de trabajo colectivo acá. El empresario, el dueño de Pili, que hoy tiene la fábrica ocupada porque cargó las 10 mochilas hasta que lo aplastaron, y hoy se levanta y además de todos los problemas que ya tenía, tiene la fábrica ocupada y un cartel que dice soluciones ya, y el tipo seguro que labura 14 horas por día tratando de sostener una empresa clave de Paysandú, que le ha dado leche a los sanduceros durante décadas, y hoy lo está matando el atraso cambiario, lo que Venezuela lo enterró de cabeza, y lo que tiene además de todos los problemas es que le ocuparon la fábrica en vez de, no sé. Entonces, si no decimos, bueno, la perspectiva de que el empresario es tu enemigo es terrible, porque el trabajador le deja dos opciones: o es un explotado o es un desocupado. Es una perspectiva tan triste de la vida. Además es como esperar que... es un nuevo empresario fracasado, porque se transforma en empresario dueño de esa empresa. Cuando en realidad un trabajador, en definitiva, es un empresario de su propia vida, y podría decir, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar cada vez mejor, con más esmero, para ganar más, para aprender cada día más, para hacer mi trabajo cada vez mejor y ser reconocido, ¿no? Es una visión siempre la que yo espero, y viendo la previa, digamos, es tan previsible que lo que se va a reclamar es que la rendición de cuentas, que ya tiene un desbalance de gasto, gaste más. Todos los desequilibrios que vayan a peor, a ver si todo fracasa y demostramos que el capitalismo no funciona. Es como un discurso que no es necesariamente un callejón sin salida,
que bueno, algún día va a tener que ser, señores, vamos a poner las pilas todos, vamos a remar todos para el mismo lado y en 15 años, quién sabe a dónde llegamos, ¿no? Gabriel. Yo vuelvo a reiterar, o sea, yo estoy de acuerdo con la necesidad. Primero, yo no sueño hoy un Uruguay ni un mundo sin empresario, va a ser un ciclo histórico, ¿no? Nadie está planteando eso y por lo tanto el movimiento sindical uruguayo nunca se planteó la destrucción de los empresarios. O sea, la defensa de las fuentes de trabajo ha sido siempre una de las reivindicaciones centrales. Es más, en el 2002 peleamos contra el mundo entero por defender la fuente de trabajo y además hicimos merendero y para que la gente no comiera de la basura en los sindicatos, que no teníamos ni para pagar la luz. Entonces, eso fue el movimiento sindical uruguayo y resistió y ayudó a resistir a la gente y también peleó por los empresarios. Ya vuelvo a decir, concertación para el crecimiento. Es más, cuando tuvimos los líos que tuvimos en Conchilla, que lo hablamos acá, la lucha del movimiento sindical uruguayo fue para que los empresarios transnacionales que vinieron a invertir acá compraran componentes nacionales. Estás hablando de la construcción de Montes del Plata. De Montes del Plata. Y hubiera producción nacional que se vendiera allí para que pudieran trabajar las empresas, cosa que no pelearon los empresarios. Y la peleó el movimiento sindical para que hubiera trabajo y para que también trabajaran los empresarios, porque nadie es bobo. Todo el mundo sabe que van a ganar plata los empresarios con eso. Entonces no hay ese discurso, no es el movimiento sindical uruguayo esa caricatura que está presentando Eduardo. Segundo, un club de adoradores. El movimiento sindical nunca tuvo tantos afiliados como ahora. Nunca fue tan grande el movimiento sindical uruguayo. Nunca, jamás. Nunca. Eduardo se refiere al acto. Está bien, pero hay 26 actos en el Uruguay. Nunca hubo tantos actos en el Uruguay. O sea, nunca tuvo tanto peso el movimiento sindical uruguayo como el que tiene acá. Entonces, para ser adoradores somos unos cuantos. Y si somos una secta, somos muy grandes, ¿no? Lo que me parece que realmente hay un planteo y tiene que ver con esa madurez. Yo creo que se necesita. Me parece que los discursos del 1 de mayo, la reivindicación de crecimiento económico, de que haya trabajo digno, de mejoras para la educación, ha estado permanentemente presente. Se puede compartir o no los planteos que hace el movimiento sindical, pero si hay algo que no es corporativo, es el movimiento sindical uruguayo. Yo digo porque hay otros. Y termino con una reflexión que sé que va a durar. Después para el telegrama tengo una cosa para el telegrama de los 200 años de Marx, porque justamente que parece que es ridículo, ahora el jueves discuten en la Facultad de Ciencias de la Información Sanguinetti y Marcelo Abdala sobre Marx y los 200 años de Marx. Todas las universidades del mundo van a discutir sobre los 200 años de Marx. Entonces, tan ridículo parece que no es. Entonces, y no es un problema que está planteado y que está en la discusión. Yo lo que creo es que es necesario una franqueza de debate en torno a qué proyectos de Uruguay hay, qué proyectos de desarrollo, en qué mundo real vivimos, porque a mí me preocupa mucho, yo me hago cargo de los fracasos del socialismo real, de las propuestas emancipatorias, de los problemas que tiene Cuba. Ahora, hay que hacerse cargo de los problemas de este mundo, ¿no? Porque Silicon Valley es una maravilla. Ahora, está sustentado en la pobreza de millones de personas para que exista eso y tengan esos lugares tan bonitos, ¿no? Eduardo, claro, del otro lado... Son bárbaros, son bárbaros, corren, comen comida sana, son unos ejecutivos maravillosos, andan en bicicletas ecológicas. Ahora, para tener, por ejemplo, los materiales para poder fabricar las computadoras, hay miles de millones en África que viven en un agujero y viven en el capitalismo, no en el socialismo real, ¿no? A ver, brevemente sobre eso. Me parece que la relación causa-efecto de que para que al Silicon Valley le vaya bien requiere la pobreza de millones de africanos. Es esa típica visión de que la economía es un juego de suma cero, entonces si a uno le va bien, necesariamente a otro en algún lado le va mal. Pero estamos en un mundo donde 8 personas, entre ellos los de Silicon Valley, tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, el de ahora. Sí, pero no es que los del Silicon Valley le extraen la riqueza. ¿Y de dónde a la los sacan? africanos. Son magos, la hacen solos. Pero perdón, la sacan de que cuando prendemos una computadora usamos Windows, la sacan de que cuando prendemos un celular hay software adentro que... Y la sacan de que, por ejemplo, solo en Manhattan hay 10 veces más teléfonos que en todo África. No precisan para nada de la pobreza de nadie para hacer su riqueza, es una típica visión... justamente, si a alguien le va mal es porque a alguien le va bien, y los problemas de África
tienen un origen totalmente distinto al Silicon Valley. Estaban muchísimo antes del Silicon Valley y estarán, le vaya como le vaya al Silicon Valley, África va a seguir siendo pobre. No hay la menor conexión entre que a un emprendedor del Silicon Valley que inventa un medicamento de cannabis en un laboratorio le va bien y por eso a un africano le va a ir mal. No hay la menor conexión. País que hizo el colonialismo en África durante centurias. Nada que ver tiene. El Silicon Valley. Estados Unidos. Viven en Silicon Valley queda en California, ¿no? Yo estoy confundido. Sí. Bueno, digo, por eso. No, digo, es por ahí. Juan, vamos a cerrar contigo este bloque, después vemos cómo sigue esta mesa. Que esas visiones antinómicas y excluyentes es lo peor que nos puede pasar, porque es lo que nos impide avanzar. Y por supuesto que hay injusticia, por supuesto que hay desigualdad brutal, pero tampoco podemos ignorar que hay otras formas de agregar valor. Es decir, así como Agado dice derecho de autor, salario del creador, lo cual me parece una frase notable, hay que reconocerle también lo que agrega el que inventa, el que crea, el que monta una empresa. Porque siguiendo con el tipo de ejemplos que yo ponía antes, si el capitalismo funcionara de manera tan lineal, entonces no habría capitalistas fundidos, no habría exitosos que se forman de la nada y otros que heredaron imperios y los destruyeron. Pero yo quiero volver un poquito a lo que decía Gabriel de gente comiendo de la basura en el 2002. Seguramente la hubo. Pero ahora también hay gente comiendo de la basura. Claro. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de una realidad social que, más allá de la cuestión relativa a la producción, la organización empresarial, la distribución, no ha dado en la tecla con la formación de una nueva dimensión humana. Es decir, que mientras la vieja izquierda te hablaba del hombre nuevo y que llegado a ese punto íbamos a tener una especie de nueva situación, sin excluidos y demás, nosotros tenemos que, en este momento y en Uruguay, tenemos una especie de lumpenización acelerada. Uh-huh. Y también tenemos, sobre todo para mí, en buena parte de la juventud, una ausencia de proyecto de vida, una ausencia de conciencia de trascendencia. No hay un ideal. En cambio hay un consumismo exacerbado, promovido incluso desde el Banco República, que da tarjeta a los menores de edad, por decir algo. Uh-huh. La inclusión financiera empezó mucho antes de la ley, para mí. Entonces yo creo que hay contradicciones en el proyecto de izquierda que le han hecho mucho mal al país, porque ni termina de ser un proyecto de izquierda redondo, ni termina de aceptar la economía de mercado y encauzarla. Y mientras tanto, como bien se decía, al trabajador creo que lo justo no es solo asegurarle su puesto de trabajo y su salario cada vez mejor, sino asegurarle la posibilidad de superación. Y en eso estamos fallando. No estamos garantizando el acceso al bien básico que le permite superarse. Y eso es una culpa compartida, porque dirá, esto es lo que pasa, que son los hijos de la época de los neoliberales, pero dentro de poco tiempo van a ser los hijos de los nacidos dentro del Frente Amplio. Y ni que hablar dentro de la administración de Montevideo del Frente Amplio de 30 años, que es la mitad más rica del país. Entonces yo creo que no podemos ser tan esquemáticos. Se nos fue totalmente el tiempo de este bloque, estamos en cualquier hora. Eduardo de León, pero puede ser brevísimo, si no lo dejamos para después. Dos cosas. A ver, el movimiento obrero, en mi opinión, tiene 3 grandes desafíos hoy en Uruguay. El primero es pensar en su afuera. Su afuera es un 9% de trabajadores desempleados. Quiere decir que el tema del empleo tiene que estar en el centro de la estrategia sindical desde mi perspectiva. Su afuera es un 20% de trabajo informal que sigue duro allí, desde 2003 estabilizado y que no logramos bajar. En la plataforma del PIT-CNT me parece que hay un elemento muy auspicioso y muy innovador en esta plataforma del día de hoy, que es la reivindicación de la equidad de género, con particular énfasis en el tema de los cuidados que permitan incorporar a las mujeres al mercado de empleo. Si Uruguay no incorpora a toda su fuerza de trabajo, la sostenibilidad de las pensiones y de las jubilaciones va a ser muy difícil. Yo creo que en el movimiento obrero hay conciencia de esto. Luego hay, y termino,
digamos, la izquierda es un proyecto de distribución y de acumulación de capital. La izquierda no se ocupa solo, una izquierda democrática de gobierno, solo de distribuir. En Uruguay hemos hecho estas dos cosas durante estos 15 años. Bueno, el PCNT tiene un énfasis en la distribución. Lo que la dimensión mucho más débil es la ausencia de la cuestión de cómo generamos riqueza. Y tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que requiere de acuerdos sociales.